Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy volvemos a encontrarnos con una voz que le será habitual a los seguidores más fieles de Radio Sefarad, porque durante muchos años fue nuestro corresponsal en Israel haciendo las crónicas semanales. Estamos hablando del periodista Sal Emergi. ¿Qué tal, Sal? Hola, Jorge, ¿qué tal? Bueno, también mucha gente lo conocerá por las crónicas en muchos medios españoles. Hoy queríamos hacerte una pregunta más que sobre lo que pasa en Israel, es lo que pasa, también tiene que ver, está casi dentro de Israel, pero tiene que ver con el mundo palestino, porque aparte de que esta misma semana hubo este atentado contra Rami Hamdallah, el primer ministro palestino en su visita en Gaza, lo que ha dejado desconcertados a muchos. También se está hablando mucho de los problemas de salud de Mahmoud Abbas, el presidente palestino, que es una persona que tiene muchos años, 80 y pico, y que hace muchísimos años que está allí sin ser reelegido o votado. Y se han hablado tantas veces de esta reunificación palestina que no se termina de concretar, y si pasa algo con Abbas en este momento, ¿qué es lo que puede pasar? Esa es la pregunta. Bueno, pues realmente es un momento para el presidente palestino Abu Mazen, o Mahmoud Abbas, como quieres llamarlo, bastante crítico. Hay que tener en cuenta que a finales de mes cumple 83 años el viejo líder palestino, que está en la actualidad palestina desde hace muchos años, como eterno número 2 de Yasser Arafat. Y como tú decías, desde el 2005, cuando ganó las elecciones presidenciales palestinas, las últimas elecciones palestinas, diríamos, a nivel presidencial, pues es el líder de los palestinos, diría yo, de la mitad, porque la otra mitad es de Hamas en Gaza. Y realmente en el último año hemos visto un poco, yo creo que diría, de Abu Mazen ha perdido un poco, diríamos, todo lo que antes tenía de, no pragmatismo, pero sí antes él se cuidaba mucho. Ahora últimamente, ya sea por la política del presidente Donald Trump de ser claramente pro-israelí y, por ejemplo, el tema de la embajada o el tema del reconocimiento de Jerusalén, pues el presidente palestino está cada vez más arrinconado y, por tanto, cada vez menos pragmático. Y de ahí, por ejemplo, un solo ejemplo, esta semana hubo en la Casa Blanca una reunión para la reconstrucción o para ayudar a solventar la crisis humanitaria en Gaza, que es realmente muy crítica, y llegaron de todos los países árabes, Qatar, Arabia Saudita, evidentemente también Israel, y el único que no llegó fue el representante de Abu Mazen. Es decir, los palestinos no llegaron en claro, digamos, manifiesto de protesta contra Estados Unidos por su política que considera, según Abu Mazen, muy pro-israelí. Entonces, es un momento difícil para Abu Mazen porque, por un lado, su camino de siempre, diríamos, a nivel exterior, que era el proceso de paz con Israel, ahora mismo está estancado y está viendo cómo, según los palestinos, Estados Unidos ya no es un mediador neutral en la era Trump. Venimos, no te olvides, Jorge, de la época del presidente Barack Obama, que es como de la noche al día entre Trump y Obama. Uh-huh. Y ahora mismo Mazen está intentando buscar otras vías y al mismo tiempo sabe que las encuestas palestinas le dan cada vez menos apoyo. Es decir, hoy la mayoría de palestinos prefiere o le gustaría que ya Abu Mazen dimitiera, que lo dejara, y no solo gente de Hamas, también gente de Fatah. Es decir, es aún el presidente y el líder, pero sí que hay cada vez más descontento en Cisjordania y Gaza. Uh-huh. Bueno, tú hablabas del descontento y el posicionamiento respecto a Trump, pero también hay otro problema porque el mediador en esta última reconciliación, entre comillas, dentro del mundo palestino ha sido el presidente egipcio Abdul Fattah al-Sisi, y pues Abdul Fattah al-Sisi tampoco está muy en contra de lo que dice Trump.
Bueno, yo creo que el presidente Al-Sisi está totalmente en contra, por ejemplo, del gesto de reconocimiento de la embajada o de Jerusalén, pero es verdad que tanto Egipto como Jordania, y por razones obvias, no han hecho, diríamos, una posición muy firme contra Estados Unidos, porque evidentemente antes que ser pro-palestinos son pro-egipcios o pro-jordanos, y saben que el apoyo de Estados Unidos es fundamental a nivel económico y militar para esos países, y por tanto es verdad que los palestinos se sienten un poco abandonados, y por eso el peligro que al final acaben, Abu Mazen no, pero sí que otras facciones palestinas acaben llegando al abrazo o a las manos de Irán, y por eso es importantísimo el papel de Egipto. Hay que tener en cuenta que en octubre, mediados de octubre, hubo el famoso anuncio a bombo y platillo de reconciliación palestina. Yo ese mismo día ya dije a mis compañeros en España que pueden despegar con las fiestas, porque es un acuerdo que realmente no tiene ningún tipo de futuro. Es como todo acuerdo aquí, que primero se anuncia el acuerdo y luego se busca llegar al acuerdo, y por tanto es muy difícil llegar al acuerdo, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, por un lado, Hamás no renuncia a sus armas, a su importante arsenal en la Franja de Gaza, y al mismo tiempo Abu Mazen, diríamente, está claramente harto, pues que harto de Hamás. Hay que escuchar solo sus allegados y dirigentes criticando duramente a Hamás. Entre ambos se culpan de la situación en Gaza, el tema de la electricidad, el tema de sus funcionarios, y por tanto hay una falta de confianza terrible para poder avanzar en esta reconciliación que evidentemente la mayoría de palestinos necesita, sobre todo en la Franja de Gaza, porque en Gaza, como sabes, la cosa está muy mal económicamente, y solo la entrada masiva del presidente palestino Abu Mazen y de sus fuerzas de seguridad tomando el control de esa zona podría un poco, digamos, ayudar a que otros países de fuera inviertan o ayuden a frenar este colapso que hay en Gaza. Pero lo que está pasando en Gaza es solamente una cuestión, digamos, de asfixia económica, o también dentro de la población el tema de Hamás ya no es tan monolítico. Porque lo digo porque primero la bomba contra Hamdallah del otro día no suena que sea algo organizado por Hamás, como tampoco suena que sea organizado por Hamás los últimos lanzamientos de cohetes desde la franja hacia el sur de Israel. No, es evidente. En primer lugar, desde la Franja de Gaza a Israel se han lanzado decenas de cohetes proyectiles contra el sur de Israel, y en ningún caso han sido gente o miembros de Hamás. Sí que es cierto que en épocas de mucha tensión, como por ejemplo después del anuncio de Trump, Hamás, que es quien controla el nivel de seguridad, puede un poco aflojar su control y permitir que facciones pequeñas vinculadas a Hamás disparen o lancen cohetes, como por ejemplo también la Yihad Islámica. Lo que sí es verdad también es que Hamás está desafiado, por un lado, por una población cada vez con menos dinero, cada vez con más problemas sociales, económicos, sin agua, sin electricidad, con la ayuda de fuera que no llega, con ellos Hamás, que realmente, como dice Israel, basan en primer lugar su máxima prioridad en el armamento, en los túneles, en los cohetes, y menos en los hospitales, en los colegios. Dependen básicamente de UNRWA, que es de Naciones Unidas, y evidentemente la última decisión del presidente Trump de recortar la ayuda también afectará a la zona de Gaza. Y estos grupos salafistas son, diríamos, muy, muy importantes, porque aunque son pequeños, son muy radicales, vinculados o identificados con la ideología del Estado Islámico, y para ellos, cada vez que disparan a Israel un cohete, un proyectil contra Sderot o Ashkelon, para ellos es un objetivo doble. Por un lado, como dicen ellos, intentar matar judíos, y por otro, saben que tras cada ataque contra Israel, Israel responderá, como ha hecho siempre, atacando bases de Hamás, y por tanto es lo que les interesa a ellos, es decir, atacar a Israel y atacar a Hamás, que es hoy en día quien manda, el hombre fuerte en esta franja de Gaza, donde 2.000 habitantes realmente
les cuesta mucho, porque hay que tener en cuenta que en Gaza es prácticamente imposible manifestarse contra Hamás, porque evidentemente acabarás en la cárcel y no recomiendo pasar a la cárcel de Gaza, de Hamás. Ujú. Bueno, digamos que desde el punto de vista militar, la capacidad ofensiva que tenía Hamás la última guerra en el 2014, que eran la cantidad de proyectiles que tenía y manejaba Hamás, por un lado, que como tú mismo señalas, no se han disparado después, aunque otros grupos sí. Y el otro la otra gran arma secreta, que eran los túneles, pues Israel, aunque no ha dado a conocer cuál es la receta, pero está actuando con mucha eficacia para cerrar los túneles de ataque, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas que podrían, entre comillas problemas, ¿no? Pero que podrían llevar a una guerra. Es decir, como pasó en 2014, la crisis económica, la desesperanza del pueblo palestino en la Franja de Gaza, el hecho que es muy complicado realmente vivir en Gaza, y el tema que Hamás está viendo cómo, por un lado, hay un descontento de la población, por otro, está prácticamente aislado a nivel mundial, regional, solo la apoya Irán y de vez en cuando Turquía a nivel declarativo, y incluso Qatar le cuesta cada vez más llevar dinero e inversiones a Gaza. Está viendo como su principal aliado en la zona, su vecino, Egipto, es prácticamente hoy, está más cerca de Egipto de Israel que de Hamás, de forma clara, porque Egipto ve a Hamás como hermanos musulmanes. Y como tú dices, está viendo como casi cada mes, se publique o no, pero cada mes Israel destruye un túnel en su territorio israelí, pero que viene de Gaza, gracias a una tecnología muy, muy especial, única en el mundo, que como tú dices también no dicen exactamente lo que es, pero están consiguiendo acabar con estos túneles poco a poco, y todo esto hace una mezcla que al final puede llevar a los líderes de Hamás a lanzarse a un ataque, porque evidentemente un ataque masivo contra Israel supondría una guerra supondría sobre todo muchos muertos, muchas imágenes terribles, y también traería la atención mediática mundial a Gaza, y esto podría una vez más volver a colocar a Hamás como actor importante en la región, que hoy no lo es, evidentemente, también por lo que pasa en Siria. Así que Hamás está realmente en una posición muy, muy, muy difícil, y por eso, de momento, intenta mantener lo que tiene, que es el poder en Gaza, pero al mismo tiempo intenta seguir siendo Hamás. ¿Y cómo lo hace? Pues intentando cada día, la mayoría de veces no lo consigue, pero intentando lanzar atentados terroristas en Cisjordania y en Israel. Ujú. Una última pregunta, pero que es la inevitable. Y con ella abrimos. Mahmoud Abbas o Abu Mazen cumple 83 años, aparte de extremar o agriar su política o su respuesta hacia cualquier forma de negociación, pues tiene los días contados, no políticamente, sino físicamente. ¿Hay alguien que esté detrás, que pueda seguirle el ritmo? Cuando Arafat tenía a Mazen de número 2, ¿hay algún número 2 de Mahmoud Abbas? En primer lugar, yo creo que Abu Mazen, pese a que está realmente cada vez peor a nivel físico, también es por la edad. También hay que tener en cuenta que hace unas semanas en Estados Unidos tuvo que ser otra vez hospitalizado, según su entorno, por una rutina, un chequeo rutinario, pero son ya demasiados rutinarios chequeos que hace, y por tanto es realmente que su salud está cada vez peor. Eso es de hecho indiscutible. Pero no creo que le conlleve ahora mismo que vaya a dimitir, pero sí que está cansado y harto de todo. Y la gran pregunta es que en Israel se hacen yo creo que de forma preocupada, ¿no? Sobre todo los líderes de la cúpula militar y de seguridad. A nivel político, evidentemente, este gobierno actual israelí es muy, muy anti-Abu Mazen y realmente le importa poco, pero a nivel, diríamos, de inteligencia y de seguridad, hay un temor a que haya un caos y que haya un vacío de poder en Cisjordania, y que eso se ha aprovechado por Hamás. Como número 2 ahora mismo no hay. Lo que sí que hay muchos candidatos que evidentemente no quieren ahora mismo postularse, pero sí que hay, por ejemplo, tenemos en su gran rival,
que tiene pocas posibilidades, pero es un gran rival de Mahmoud Abbas, que es Mohammed Dahlan, que era el hombre fuerte de Gaza y que ahora está fuera en los Emiratos, en los países del Golfo, y que hace todo lo posible para acabar con el reinado de Abbas. Dentro de la autoridad palestina hay varios dirigentes como Jibril Rajoub o Alul, que es uno de los miembros del Comité Revolucionario de Fatah, uno también de la vieja guardia de casi 70 años, que estuvo siempre con Abu Mazen y también podría postularse como nuevo presidente. Hay varios, evidentemente a nivel de encuestas el que tiene más popularidad es aún Marwan Barghouti, que está en la cárcel por asesinato en la cárcel israelí, pero es complicado ahora mismo decir quién es el candidato. Lo que sí está clarísimo es que hay una lucha subterránea muy muy importante y no hay que ser muy genio ni no hay que ser Einstein para decir que sea quien sea el candidato, para demostrarse ante su opinión pública va a tener, o ya lo hace, que presentar una línea muy halcón, una línea muy dura hacia Israel y nada de compromisos en cualquier tipo de acuerdo de paz. Y por tanto, si juntamos esto del futuro a medio plazo de una situación sin Abbas y con sucesores que buscarán, diríamos que justificarse a nivel público interno, con un gobierno israelí de derechas que realmente no tiene ningún tipo de interés en negociar ahora mismo con los palestinos, y con una administración de Estados Unidos que cada semana dice que va a presentar un plan de paz, pero evidentemente nadie le hace caso y nadie cree que el señor Trump, vaya a conseguir algo, sino que todo lo contrario. Con todo esto junto vemos un panorama bastante pesimista a medio plazo. Así que el objetivo ahora de todos, creo yo, incluido el presidente palestino, es dirigir o diríamos que administrar este conflicto sin que se descontrole mucho, pero aún con tensión y con mucha, diríamos, entre comillas, action. Bueno, yo voy a terminar esta entrevista, si te parece bien. Se me acaba de ocurrir el título, que también es un homenaje a un escritor, a Manuel Vázquez Montalbán, que lo dijo en alguna ocasión, pero ahora lo vamos a parafrasear: contra Abbas estábamos mejor. Quizás esa va a ser la frase de los próximos meses, ¿no? Eso está clarísimo, sí. Muchas gracias, Ale Mergui, periodista de aquí, que vive allí y que de vez en cuando también podemos hablar contigo y deleitarnos de tu análisis. Muchas gracias. Un abrazo. Stars.